Podemos transformar el mundo, nuestra sociedad, nuestra comunidad, las instituciones y también a nosotros mismos. Los revolucionarios siempre diremos que sí. Los conservadores dirán que no es necesario, que hay que dejar las cosas como están e inclusive quieren regresar al pasado. Ellos creen que el mundo siempre ha sido mejor en el pasado. El conservadurismo es una característica muy natural de nuestra especie, ya que al igual que todos los seres vivos, los humanos buscamos la organización y el orden lejos del equilibrio termodinámico. Es decir, escapamos de la muerte en la medida que somos seres organizados y ordenados. Eso explica por qué a la naturaleza no le gusta el desorden, los cambios bruscos o mutaciones y menos los saltos al vacío, es decir, a lo desconocido. Richard Dawkins decía que los organismos vivos somos simples máquinas para preservar el material genético y transmitirlo tal cual a otro ser vivo y poder replicarnos. Es decir, conservar nuestra organización biológica. Por eso, los cambios evolutivos son tan lentos y se cuentan en millones de años. Pues eso que se da en la naturaleza lo heredamos también las sociedades humanas. Por eso diseñamos instituciones, leyes, valores e ideas que trascienden nuestra corta vida y se heredan por generaciones enteras y por largos periodos de tiempo. Todo para conservar a las sociedades humanas. El conservadurismo, además de formar parte de nuestra naturaleza, es una actitud ante el mundo que todos traemos en mayor o menor grado. Por eso, no es fácil ni creo que algún día se la pueda erradicar. ¿Quién nos identifica con los siguientes tópicos? Antes el mundo era mejor que ahora. Antes sí había valores, ahora no hay respeto por nada. Antes las familias eran unidas y se respetaba la autoridad. Antes la música sí era buena, ahora es pura basura. Antes los jóvenes vestían bien y andaban alineados, hoy ya no hay buen gusto. Antes todo era de mejor calidad, ahora todo es chatarra. En el pasado todos éramos felices, hoy el mundo está descompuesto. Pues sí, siempre el pasado tiene ese sabor nostálgico, ese sabor que causa la certidumbre de que todo estaba en su lugar. ¿Y cómo no va a ser así si ya pasó? Y el pasado no puede cambiarse, simplemente es. Por eso, la mente conservadora se ancla al pasado, porque el presente y el futuro son inciertos, son cambiantes, son terrenos desconocidos. Decía el filósofo Luis Althusser que es muy fácil hacer análisis del pasado, hablar de lo que ya fue, porque el pasado es una cosa ya conocida. Lo desconocido es el futuro, y para eso ocupamos tomar decisiones, dar saltos al vacío, cosa que ocupa valor. Por eso la política, al contrario de la historia, tiene ese componente de apuesta. Es la historia abierta al futuro. Además, el futuro lo podemos imaginar, lo podemos soñar, lo podemos modelar. Los revolucionarios siempre apuestan por el futuro, son utopistas que ante la crisis del presente apuestan por las soluciones, por las innovaciones, nunca por un regreso al pasado. Pero la política también puede ser de derecha o reaccionaria, y es esa política que con discursos de odio hace florecer al conservadurismo, o más bien se aprovecha de la mentalidad conservadora. Cuando esta política es muy fuerte, se transforma en fascismo y actúa aplastando a los movimientos progresistas o revolucionarios. Así fue como triunfó el fascismo en Italia con Benito Mussolini, en Alemania con Adolfo Hitler, en España con Francisco Franco, en Chile con Augusto Pinochet, etc. Y habrá que decirlo, en la actualidad hay una ola mundial de avance de la derecha. Tenemos el resurgimiento de extremistas como Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina y aquí en México personajes como Ricardo Anaya, Gabriel Cuadri, Lili Tellez, Xóchitl Gálvez y Eduardo Verástegui. Todos ellos con un común denominador: sacar jugo de esa mente conservadora que todos llevamos dentro para defender los intereses y privilegios del anterior régimen de corrupción y saqueo. Si bien la derecha tradicional se fundamenta en el catolicismo y en teorías pseudocientíficas como el funcionalismo, el positivismo o el sociobiologismo, también es cierto que hay una idea de corte postmoderno o de la New Age que nos dice que el mundo es como es, que no tenemos por qué cambiar,
que hay que aceptar las cosas como son y que hay que aceptarnos a nosotros mismos y a los demás. Como reacción a los movimientos totalitarios y hegemonistas del siglo XX, de entrada tienen razón, pues hay que respetar a los otros y al mundo, aceptarlos como son. Aceptar y respetar la diversidad es tratar a los diferentes como iguales, comenzando por la primera y gran diferencia entre el hombre y la mujer. Aceptar y respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, aceptar y respetar la diversidad sexual, en fin, aceptar y respetar las diferencias de clase, género, etnia y nación, y aceptar que ningún individuo se repite en lo más minucioso de su identidad. Pero ahí les va el pero. Creo también que esta idea posmoderna es un regreso al oscurantismo, al conformismo y a la resignación, al así lo quiso Dios y hay que aceptar los designios del Señor. Porque es verdad, debemos respetar y aceptar la realidad, pero también tenemos que aceptar y respetar la razón. Y la razón es el sustrato por excelencia. Es lo que nos hace diferentes a los humanos de todos los entes del universo y lo que nos da identidad como especie. Y a decir verdad, es que hay cosas que no están del todo bien y debemos cambiarlas. ¿Qué debemos cambiar de la realidad? Pues aquellas cosas que nos hacen sufrir, aquellas cosas que no nos permiten la felicidad. No la felicidad efímera, esa que da el gozo fugaz, el consumismo, las adicciones, la acumulación compulsiva, etc. Sino aquella felicidad duradera, esa que da la sensación de estar haciendo lo correcto, de hacer el bien. Esa que nos permite dormir bien y caminar con holgura. Y para esto tenemos que saber por qué luchar. A nivel social, debemos luchar por erradicar la dominación política, la explotación económica y la alienación mental. Luchar por todos los derechos para todas las personas, como es la consigna del actual gobernador en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Pero también tenemos que luchar día a día por ser mejores seres humanos, luchar contra nuestro mal carácter. De nada sirve querer levantarnos en armas si no somos capaces de levantarnos temprano. De nada sirve querer cambiar el mundo si no somos capaces de cambiar nosotros mismos. En fin, los revolucionarios debemos tener el valor para transformar el mundo y a nosotros mismos, pero también saber esperar, posponer y o aceptar que hay cosas que simplemente no pueden cambiar o no pueden cambiar aún. Pero sobre todo debemos saber cuándo sí es posible, cuándo ha llegado el momento. A propósito de esto, hay una oración que hacen en Alcohólicos Anónimos, y aunque yo no soy un bebedor compulsivo ni tampoco un creyente, me gusta mucho y sintetiza parte de mi filosofía de vida, y versa así: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, la serenidad y la valentía son cosas que adquirimos con las experiencias de vida. Por tanto, nadie nos las puede dar, pero la razón es algo que está al alcance de todos aquí y ahora y se adquiere con el estudio y la formación. Solo así podemos erradicar al conservador que todos llevamos dentro, pues como diría el clásico, no hay revolución sin teoría revolucionaria. Hasta la próxima.